inmensamente, inmensamente más grande, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en temas. De eso vamos a conversar, pero ya en su momento. Tú, Así Héctor, es, así es. ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste tú a la osteopatía? Yo en búsqueda de una capacitación, recuerdo mucho, justo lo conté hace poco, hicimos un video sobre la osteopatía, dando un poco de testimonios y lo conté. Eh, Me llegó una paciente, recuerdo mucho que era la tía de un amigo mío, un amigo muy querido. Y entonces le puse todo el punche, ¿no? Para ayudar a la paciente, pero la verdad que con lo que tenía un año de egresado de fisioterapia. No tenía ninguna herramienta efectiva para ayudarla. Y bueno, me frustré, recuerdo en ese momento me sentía frustrado porque con lo que sabía de la universidad no tenía herramientas para ayudarla. Entonces busqué un curso y justo lo dictaba un osteópata, ¿no? Y la lesión que tenía la paciente era aquí, en la articulación temporomandibular, ¿no? Y el primer día del curso empezamos a evaluar pie, recuerdo, empezamos a evaluar la pisada y empezamos a evaluar la pelvis y empezamos a hablar de las disfunciones del ilíaco y del sacro. Y mi cabeza ya estaba ya, pero yo vine a hacer un curso de esto, ¿no? ¿No? Claro. Mi paradigma en ese momento era, si yo tengo una necesidad acá, Tu yo ojo trato estaba puesto exclusivamente en la mandíbula del paciente. aquí, ¿no? Y el primer día no tocamos nada de la articulación temporomandibular, ¿no? Nos quedamos en pelvis, hablamos de disfunción y empezamos a hablar de cómo los problemas ginecológicos femeninos podrían alterar la pelvis o cómo la próstata podría alterar la pelvis y cómo la pisada puede ser una consecuencia de todo esto. Listo. Segundo día, columna vertebral, ¿no? Y hablamos del desarrollo de las curvas y cómo una retracción en el tendón central o en el corazón o en el diafragma podrían generar realmente las posturas inadecuadas de la columna y todo lo demás. Y recién al tercer día llegamos a trabajar ATM, pero ahí me cerró la ficha, es que desde el primer día estuvimos trabajando ATM, Claro, porque el cuerpo es un todo. exacto. O sea, ese curso rompió el paradigma que tenía en ese momento de que hay que tratar una estructura específicamente, hay que tratar una articulación específicamente. Y claro, yo pensé que el primer día no había hecho ATM, pero en realidad sí, ya estaba viendo el cuerpo, porque equivocadamente yo fui a buscar la solución en una articulación. Exacto. Y la profesora nos enseñó a tratar el cuerpo, ¿no? De manera global. Y ya, pues dije lo mismo, ¿no? Creo que te pasó a ti. O sea, yo quiero hacer esto. Ok, yo quiero trabajar de esta forma. Y lo Claro. mismo, me tomó un tiempo porque hay que hacer ajustes económicos y de agenda para poder iniciar la formación, pero la inicié. Inclusive me di cuenta que cuando lo que yo entendí en ese curso era así con respecto a lo que Sí, significaba la sí, 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 osteopatía, sí. ¿no? Nada, y así fue como inicié en osteopatía. Desde la Sí. experiencia, desde la experiencia. O sea, nos ha tocado del alma profunda la osteopatía y a partir de ahí es que hemos ido avanzando. Bueno, y sigue entrando gente. ¿Mm? Bueno, Bueno, esta reunión, esta charla, ¿no? Es para todos los que están ya, son miembros del canal. Así que felicitaciones. Nosotros vamos a mantener estas charlas con la mayor frecuencia posible y siempre lo vamos a difundir por medio del canal, ¿no? A través del canal ustedes van a tener acceso a las charlas que hagamos. Poco a poco el canal va a ir creciendo, ¿no? Iniciamos el canal hace 2 semanas, empezamos y teníamos el primer día 5 personas, y el segundo día 10, y luego 30, y luego 40, ahorita estamos casi en 60 personas que ya estamos en el canal.
y estas charlas, ¿no? Van a ser exclusivas para ustedes, ¿no? Es como que el, el premio, eh, digamos, por estar compartiendo esto. Y creo, ¿no? Me imagino que la motivación es que estamos buscando una forma de cómo entender la salud. Y las charlas en estas primeras fechas se trata de eso, ¿no? Se trata de hablar de la osteopatía para que a través de entender la osteopatía entendamos qué es la salud y entendamos cómo, ¿no? Mantener y estar siempre en salud. Así que esa es la intención de estas charlas. Tenía un poco la estructura, era desde por ejemplo, para darle un poco de base, explicar un poco cuáles son los principios osteopáticos, cuál es la esencia de lo que hacemos, la esencia del criterio osteopático. Este, Todas las herramientas que nosotros podamos darle de autogestión asociadas a cada uno de los pilares se las vamos a compartir, porque parte de esto es promover la autocuración y bueno, nada, para adelante. Entonces, el primer principio que, o mejor vamos a contar un poquito más de historia. La osteopatía nace de Andrew Taylor Still, que fue un médico americano, y estamos hablando a fines de 1800. Este médico americano, frustrado un poco por las limitaciones de la medicina alopática, del concepto de enfermedad y de que nunca uno llega a resolver una enfermedad, sino que lo que busca es algo más. Es entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo, cómo funciona, él lo nombra el arquitecto, cómo ha sido, cuál es la obra del arquitecto. Entonces, y en esa obra, en esa creación divina, él sustenta los 4 principios de la osteopatía, que son la ley de la arteria, que es básicamente la ley de la sangre, que es la que regula los fluidos del cuerpo. Y en los fluidos nosotros tenemos todos los nutrientes, toda la oxigenación y todo el desecho de, de que el cuerpo va generando, ¿no? Entonces, garantizar la llegada, el aporte de sangre a todas las estructuras del cuerpo es vital para que el cuerpo se mantenga en vitalidad, en salud, con un pulso vital alto y empoderado. De la misma manera, y esto quizá a veces las mujeres tienen más experiencia que los hombres, pero lo que es el drenaje linfático, la linfa también forma parte de este sistema fluídico, también tiene innumerables funciones a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema neurológico, a nivel del sistema sensorial, ¿sí? Entonces, también interpretar que dentro de la estructura del cuerpo, del saco músculo-esquelético, de la estructura física, hay un montón de canales y de ríos con más caudal y con menos caudal que están circulando todo el tiempo adentro nuestro. Eso nos hace pensar también en que funcionamos mucho como una marea, funcionamos mucho como funcionan los fluidos en el mundo, los mares, los océanos, con mareas, mareas que funcionan por la atracción entre el Sol y la Luna. Eso está medido, se llama ciclo circadiano, y son los efectos de la atracción y la Luna junto con el planeta Tierra. Ese campo electromagnético que se genera que las mareas suban y bajen. Y de la misma manera, dentro nuestro, estos ríos se activan y bajan la frecuencia.
Ese principio, seguido de esto que les estoy contando, nos lleva al segundo principio osteopático, que es la ley de la unidad, ¿no? De que somos un todo, de lo que hablábamos hoy. Y esto desde la experiencia que contaba Héctor recién es muy importante, porque muchas veces estamos enfocados en algo así chiquito, ¿no? Nos vamos a lo más chiquito. Y así es como salimos de la fisioterapia, como trabajando ese punto que le duele al paciente y haciendo alguna que otra herramienta para que eso se mejore, ¿no? La osteopatía es permitir ver un poquito más atrás. Ya no es sobre el punto de dolor, sino que es ver al ser humano en su esqueleto físico, en su cuerpo físico e incluso en su campo electromagnético, porque depende mucho cómo vibra el paciente. Si el paciente vibra con un pulso bajo, el cuerpo se le va a estar desarmando sobre la estructura y eso conlleva dolores y eso conlleva incapacidad de gestionar ciertas situaciones. Entonces, es muy interesante la perspectiva de la osteopatía porque no se basa tanto en lo que se demuestra del desequilibrio. El desequilibrio pasa antes, busca mucho la causa en vez de la consecuencia. Y para eso tiene una perspectiva más amplia, ¿no? Mira un poco más desde afuera. Después hay otros dos principios que, bueno, que me interesa que se los cuente Héctor Torres. Hay un principio que a mí me ayudó a entender, porque, claro, yo de base yo soy fisioterapeuta, ¿no? Entonces, como fisioterapeuta he tenido una información y una formación basada mucho en la estructura, ¿no? En el sistema musculoesquelético, una parte de la estructura que es el sistema musculoesquelético. Pero la osteopatía trabaja entre la relación de la estructura y la función. Y eso es súper interesante. Cuando hablamos de estructura, hablamos de tejido, ¿no? Por eso a veces el término osteopatía se confunde porque se cree que es patología del hueso, cuando en realidad lo que significa osteopatía es información del cuerpo, ¿no? La estructura es todo tejido, hueso, articulación, órganos, los fluidos también son tejidos, la sangre es un tejido, por lo tanto la sangre también es estructura. ¿Sí? Pero trabajar solamente sobre la estructura es una visión muy pequeña. Y a veces, si nosotros observamos, el sistema de salud que está buscando enfermedades, lo está buscando solo en la estructura. Queremos ver un hueso roto, un ligamento roto, un músculo desgarrado para encontrar la causa de algún problema, ¿no? Queremos ver un órgano de repente crecido o colapsado, ¿no? Y por eso nos basamos muchos en las imágenes para ver si es que la estructura tiene alguna alteración. Pero sobre esa estructura está la función. Entonces, si nosotros analizamos la función, también podemos saber cómo está la estructura, ¿no? Si tengo una digestión lenta, por ejemplo, ¿no? Si mi digestión es lenta, la función de los órganos del sistema digestivo están alterados. Entonces voy a pensar cómo está el estómago, cómo está el duodeno, cómo están los intestinos delgados, cómo están el colon, etcétera, ¿no? Si me canso muy rápido, si tengo disnea, si no puedo respirar muy bien, la función, que es la ventilación que se encarga del sistema respiratorio y los órganos del sistema respiratorio, entonces están alterados. Entonces yo tengo que ver la relación entre estructura y función. Otro ejemplo, el sueño. Cuando yo observo una alteración en el sueño, cuando nuestros pacientes me dicen me cuesta dormir, duermo pero siento que no descanso nada, me despierto a cada rato, etc. Entonces ahí tienes una alteración en la función. Yo tengo que buscar qué cosa está en tu estructura para que justifique esta alteración del sueño y tal vez no está en tu estructura, está en tu función el problema. Porque
estás pensando en muchas cosas, estás utilizando aparatos electrónicos, porque tienes luces muy fuertes en tu habitación, porque consumes sustancias que te cortan el sueño. Entonces ahí el problema no está en la estructura, está en la función. Entonces siempre en la osteopatía vemos una interrelación entre estructura y función. Por eso si ustedes son pacientes nuestros o se han tratado con un osteópata, nosotros hacemos muchas preguntas, ¿no? Hacemos muchas preguntas de cómo está tu sueño, qué estás comiendo, cómo está tu digestión, te sueles estreñir, ¿no? Para poder entender cómo está funcionando tu cuerpo. Hay una encuesta que hemos enviado a todos nuestros pacientes con respecto a eh, cómo te sientes a nivel emocional, ¿no? Si te sientes con energía o si te sientes frustrado o si te sientes un poco deprimido o has tenido procesos ansiosos, etcétera, ¿no? Porque todos esos datos nos hablan de la función. Entonces miren esa relación entre estructura y función. Por eso a veces hacer un diagnóstico basado solamente en una imagen es insuficiente para los osteópatas. ¿Bien? Y el cuarto principio, que es el que más me gusta, el que realmente me llevó a cambiar mi forma de trabajar, es el mecanismo de la autocuración. El cuerpo tiene todos los mecanismos para estar en salud. El cuerpo tiene todos los mecanismos para estar sanos. Y mientras hablaba Nico de Steele, recordaba también algunas lecturas de su libro, ¿no? Steele nos dejó un libro que se llama Autobiografía, en donde él habla mucho de la osteopatía, pero de una manera muy filosófica, ¿no? No nos da contenido científico, ni teórico, ni médico profundo. Nos habla de una filosofía, de un criterio, de una forma de pensar. Y nos decía lo siguiente, ¿no? El objetivo del osteópata es la salud. Nuestra búsqueda debe ser sobre la salud, no sobre la enfermedad. La enfermedad la encontramos. Lo difícil de encontrar es la salud. Y la salud se encuentra en nosotros mismos. Y ahí viene otra motivación de esta charla. Como profesionales de la salud, con muchos años de experiencia atendiendo miles de pacientes, siempre hemos observado que los pacientes, las personas en general, siempre buscamos la salud por fuera. La pastilla mágica que me cure, el equipo super ultra architecnológico que me solucione el problema o el profesional que él me tiene que curar. Y nos alejamos de mi responsabilidad como paciente para mantener la salud como persona, ¿no? Mi responsabilidad. Yo soy el único responsable de mi salud. Entonces no tengo que buscar por fuera. Y ese es uno de los principios osteopáticos. Por eso que nuestro objetivo como osteópatas es estimular, motivar, despertar los mecanismos autobiológicos de la autocuración. Eso es lo que nosotros hacemos. Que a veces Para... que a veces Sí, están interrumpidos, que a veces, perdóname, que a veces están interrumpidos por una emoción, o sea, de repente hay una emoción que a partir de ahí te empieza a generar un automatismo de disociación o una conducta que te resuelve el problema, pero no resuelves el bloqueo inicial. Ya, eso, lo que pasa es que se me vino el bien, comentario. perfecto, perfecto. Entonces, si nosotros, digamos, estudiamos o hablamos de los principios osteopáticos, vamos a tener una base para poder hablar de nuestra propia salud. Algo que nos pasa a los osteópatas, que siempre Nicolás, yo y todo el equipo que trabaja con nosotros conversamos, es que la osteopatía no solamente nos dio una herramienta para poder ayudar a nuestros pacientes, sino que también fue un cambio de estilo de vida para nosotros mismos. Nosotros hicimos un cambio en nuestra forma de entender la salud, la nuestra, la de nuestras familias, la de las personas que están cerca, en función a comprender estos principios. Entonces, si el mecanismo de autocuración, de autorregulación está dentro de mí, debo cuidar mi medio interno. Entonces, no lo puedo contaminar, ¿no? Con mala alimentación, con mal sueño, con sedentarismo, etc.
Si la sangre, ¿no? Si la sangre es un elemento que lleva los nutrientes, el sistema inmunológico, que se encarga de recoger todos los desechos metabólicos, no lo puedo obstruir. No lo puedo obstruir con colesterol, no lo puedo obstruir con exceso de azúcar. Si mi cuerpo es un todo, no puedo focalizarme solamente si tengo, no sé, un malestar digestivo, pensar que solamente es mi sistema digestivo sin pensar en cómo está mi sistema craneal. Entonces, la osteopatía nos lleva a ese camino, o sea, discutir los principios osteopáticos, así como a nosotros nos ha enseñado a mejorar nuestro estilo de vida, estamos seguros que les va a ayudar a ustedes a mejorar su estilo de vida, Claro. a entender cómo podemos llegar y estar en salud. Es una herramienta, es un concepto, exactamente, es un concepto de salud. Es un concepto de salud. Es en qué se basa nuestra carrera, por ejemplo. Primero tenés que saber toda la anatomía de A a Z, toda, y la fisiología de la A a la Z, toda. O sea, que lo que son, y embriología, por ejemplo, de la A a la Z también, todo el proceso del embrión, del desarrollo, cómo se van formando los órganos, las partes del cuerpo, los tejidos, tienen un porqué, cómo se forma el sistema nervioso, qué patrones de movimiento hay. Y a partir de ahí, del desarrollo embrionario, viene todo el tema de la gestación. Y todo el tema de la gestación, que es un proceso fisiológico divino, tiene una serie de situaciones que a veces es prevenible, es aconsejable trabajarlas dentro del útero, dentro de la madre, ¿sí? O sea, movilizar el crecimiento del útero dentro del abdomen de la madre sin ataduras, y eso permite no solamente a la mamá a tener una mejor postura, sino también al bebé a tener un mejor desarrollo dentro del útero sin tener vueltas de cordón o algún atrapamiento, ¿no? Entonces, los aspectos aplicables son infinitos, la verdad. A veces los pacientes dicen, pero tú, tengo un tema de alergia. ¿Tú me puedes ayudar con un tema de alergia? Sí, te podemos ayudar con un tema de alergia porque primero que la herramienta manual no es la única que se maneja. La herramienta manual es lo que logramos nosotros, que entendemos el concepto, cómo activamos a través del contacto, a través del estímulo en el contacto, cómo activamos una serie de respuestas que son propias del sistema nervioso, que son un reflejo. Entonces activamos unas funciones que generan un cambio en la vitalidad, en el tono, en el pulso, en la circulación, etcétera, ¿no? Pero así como está el contacto de la mano, también está la vibración, también está la actividad física, también está el baile, también están los ejercicios de liberación, eh, de tensión y trauma, ¿no? El TRE. La autogestión. ¿No? Entender mucho cómo funciona la autogestión, la autorregulación, ¿no? Sí. Porque la autorregulación es aprender a poner límites. Entonces, hay muchas veces, y esto pasa mucho en el consultorio, que vemos pacientes con este famoso dolor crónico. Y este dolor crónico es un tema porque está estudiado ya cuál es el mecanismo del dolor, el mecanismo del sistema nervioso llamado dolor. ¿Cómo funciona? Entonces hay todo un detonante, bueno, hay toda una cuestión emocional de registro en el sistema nervioso central de cómo es un sistema de alarma o de peligro y el dolor se activa automáticamente, ¿no? Pero eso también, eso hay un curso de dolor que, bueno, ya más adelante lo conversaremos, lo compartiremos. Pero es muy interesante es ir viendo el zoom out y empezar a ver la perspectiva desde más afuera y entender que somos, al fin y al cabo, somos todos energía, Ujú. Sí, ¿no?
Hay, hay algo interesante que también es un poco nuestro objetivo, ¿no? A veces cuando un paciente nuevo llega al consultorio, nosotros le explicamos cuál es el proceso de un tratamiento osteopático. Usualmente son muy pocas sesiones y las sesiones son muy alargadas, ¿no? Y la mayoría se sorprende, ¿no? Algunos dicen, pero ¿cómo me vas a ayudar si me vas a ver una vez al mes, ¿no? O cada 15 días, pero ¿qué? ¿En tan pocas sesiones vas a poder tratar mi problema? ¿No? Y eso sucede porque tampoco tenemos claro ese último concepto, ¿no? La autocuración, el mecanismo de autorregulación. Eh, y lógicamente porque estamos acostumbrados a ser llevados por el sistema de salud que te dice que tienes que hacer 24 sesiones de no sé qué procedimiento, o que tienes que probar 12 sesiones del último aparato que acaban de traer, y entonces estamos nuevamente focalizados afuera. Y si nosotros entendemos en realidad cuáles son los pilares de la salud, nos vamos a dar cuenta que mantener la salud está más en nosotros mismos que en un profesional, y que la mayoría de los mecanismos para mantener la salud no cuestan nada. Están ahí, son nuestros. La alimentación, ¿no? La nutrición es un pilar. Entonces tenemos que aprender a comer sano, a comer consciente, a comer variado, a comer saludable. Pero es un aprendizaje, y ese aprendizaje toma tiempo. Y es por eso que necesitamos estas reuniones, estas charlas, para poder ir hablando de esos temas extensamente. El otro pilar, El porqué de las verduras, el porqué, o sea, a veces también desde la nutrición o desde la ansiedad o desde, bueno, diferentes factores, bueno, hay que picoteo por acá, que picoteo por allá. Bueno, podemos picotear, pero cosas sanas. Entonces, tener en cuenta un poco que hay otras opciones, hay que ordenarlas. uh-huh. Entonces ahí tenemos un pilar que seguramente vamos a discutirlo extensamente en alguna charla. Tenemos el otro pilar que es la actividad física, el movimiento, ¿no? Y a veces cuando le decimos a nuestros pacientes, tienes que moverte, entonces empiezan a decir, ay, pucha, me tengo que inscribir en un gimnasio. Sí. No, No, puedes poner un video en YouTube y ponerte a bailar salsa, bailar tal cual. marinera, salir a caminar. No cuesta, ¿no? No cuesta. Eh, el otro Bueno, yo pilar, ahorita acabo de hacer un baile, por ejemplo. Dije, bueno, tengo el live ahorita, vamos a hacer este video, me voy a poner un baile así, articulé todo el cuerpo, articulé riquísimo, todas las costillas, todo, dejé todo suelto. miren, el otro pilar es el descanso y la recreación. Entonces, cuando tú bailas, te mueves, haces actividad física, respetas un pilar, pero también es lúdico, ¿no? Y estás en el mecanismo de recreación, te desconectas. Y bueno, y dentro del descanso, el sueño. ¿Cuán valioso es el sueño? Podemos también hablar horas de los procesos neurofisiológicos del sueño. Ahora justo hoy día estaba grabando un video para hablando de la meditación, y había sacado una información de las ondas cerebrales y cuán relacionado está con nuestros procesos de descanso, la creatividad, la memoria y todo lo demás. O sea, es extenso lo que podemos hablar del sueño. Y luego viene el cuidado de nuestras emociones. Y ahí es un mundo enorme en donde tenemos que entender muchas cosas. Y justo, ¿no? Con Nicolás, con todo el equipo, en estos últimos meses, hemos estado hablando mucho de cómo nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras formas de entender el mundo es lo que realmente podría ser mucho más determinante para mi estado de salud que otra cosa. Y otra cosa, tal cual. O sea, al fin y al cabo tenemos un montón de herramientas, pero la de más magnitud, o sea, la que va a disparar y va a dar así a la causa segura, está metida acá adentro. Eso. Exactamente, exactamente. Bueno, está muy bien. Es muy interesante porque, bueno, ahí entramos en el mundo del psicoanálisis y de las diferentes teorías.
y entendemos, y esto nos lleva a aplicar el principio de la unidad, Ujú. de ir entendiendo, ¿me entendés? O sea, depende mucho cómo está nuestro pulso energético. El pulso energético, la energía vibra en una altura, en una frecuencia, o cuando está abajo vibra en otra frecuencia. Entonces, en esta frecuencia pasan un montón de cosas. Pensamientos negativos, pensamientos a repetición, incapacidad de concentrarse, dolores en el cuerpo, insomnio. Insomnio, pero durante el día cansancio, ¿no? Trastorno metabólico, inflamación crónica aguda. Ahora, si nosotros a través de un proceso de empoderamiento y a través de un proceso de sanar procesos antiguos que me atan emocional y energéticamente al pasado, nos reidentificamos con cierta periodicidad. Son temas muy interesantes que vamos a ir conversando más adelante. Ahí es donde están las herramientas súper poderosas. Sí, Así que y es amplio, ¿no? Si a nosotros que estamos metidos en el ámbito de la salud nos ha tomado tiempo entenderlo, darle la relevancia necesaria, entonces quienes tengamos otra visión de lo que es la salud, que creo que aquí hay que hablar un poco de la idiosincrasia y cómo se mueve nuestra sociedad, este, nos rompe un poco los paradigmas, ¿no? Miren, les doy un ejemplo. Yo como fisioterapeuta y luego también como osteópata, siempre he recibido pacientes y uno de los términos que utiliza casi la mayoría de personas cuando tiene algún dolor es contractura, ¿no? Es que tengo una contractura, es que tengo una contractura, ¿no? Y no es contractura y quiero que me liberen la contractura. Y al final la contractura está en un órgano que es el músculo. Y el músculo es el menos responsable de todo. El músculo es ujú, solamente un órgano que hace dos cosas: contraerse, generar tensión para contraerse o generar tensión para relajarse. Nada más. Obedece. Es un órgano efector, ¿no? Y todo nuestro pensamiento está en ese órgano, cuando ese órgano nunca es responsable de nada. Entonces, si nosotros seguimos, ¿no?, pensando en el músculo y trabajando el músculo, no estamos llegando ni a la capa más superficial del problema real. Y luego entendemos que ese músculo responde ante qué, ante una emoción. Emoción de miedo, emoción de tensión, emoción de preocupación, ¿no? Entonces, si yo tengo esa idea, ¿qué debo tratar? ¿Debo tratar el músculo o debo tratar esa emoción? ¿Y esa emoción por qué se produce? Por una percepción de una situación. Entonces, si yo estoy en un lugar y percibo que hay algo peligroso, entonces me pongo tenso y respondo. Pero ¿y si esa percepción cambia? ¿Y si realmente el lugar no es peligroso, sino yo creo que es peligroso? Y empezamos a cambiar esas ideas. ¿Cómo creen que va a responder ese músculo? Ya no va a responder, porque el músculo no es responsable de. Entonces, a veces en nuestras consultas, nosotros tenemos 45 minutos para estar con nuestros pacientes, no nos da tiempo de hacer toda esta explicación, ¿no? A veces estamos concentrados en la necesidad terapéutica del momento y siempre conversamos lo mismo, ¿no? Uy, me hubiera gustado quedarme a conversar con mi paciente para explicarle un montón de cosas, ¿no? Y entonces ahí ideamos los cursos, ¿no? Los cursos para el dolor, ideamos estas charlas, porque estas charlas nos van a permitir hablar libremente, ¿no?, de estas situaciones. Y luego iremos abordando extensamente cada punto, ¿no? En cada reunión, en cada charla, vamos a tomarnos el tiempo de hablar sobre cómo se vincula la emoción con el dolor, cómo se vincula la emoción con la elevación del azúcar, cómo se vincula nuestra mente, nuestros pensamientos con los problemas digestivos,
justo esto, lo que mencionaba Nicolás, ¿no? ¿Qué relación tiene el tema de las alergias con un estado mental, ¿no? A veces, nuevamente, ¿no? El tratamiento es ir a la histamina, ¿no? Yo tengo una alergia, te doy un antihistamínico, pero al final la histamina es un Corta el neurotransmisor, una síntoma. molécula que es un efector, responde por una situación mucho más importante, más grande. Bueno, y ahí vamos. Entonces, ese concepto de unidad también nos permite entender que de lo que somos conscientes es solamente del 10% de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Llamémosle así. Puede ser real o irreal. Y además existe un lado que es inconsciente, que funciona, o sea, nosotros no somos conscientes de la lubricación del ojo que está sucediendo todo el tiempo. No somos conscientes de las células que se están muriendo y de las que están naciendo otra vez. No somos conscientes de que en qué momento qué sé yo, nuestro intestino está trabajando. No somos conscientes del ritmo arterial por el que se propaga el pulso. Hay un montón de cosas que no somos conscientes y que están sucediendo en el ahora. La respiración entra a través de la sangre a los tejidos. Eso está sucediendo, boom, boom, y no sos consciente de eso. Bueno, todas esas funciones que están dentro del mundo de la inconsciencia son el 90% de lo que somos. Eso es un golazo, porque entonces ahí uno entiende un montón de cosas. Y ahí es cuando uno, que es un servidor desde la herramienta manual, entiende de que la herramienta manual tiene una función de distracción del sistema nervioso. Al fin y al cabo, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros, hay ciertos puntos en el cuerpo que son importantes y son vitales, porque ahí es donde se ubican ganglios del sistema neuroendocrino que a través del estímulo mecánico manual podemos activar su función. Y eso lo podemos hacer desde el lugar en el que está el órgano o el tejido o a distancia. Entonces, de esa manera, lo que permitimos es que los ritmos y las funciones del cuerpo se armonicen y se activen de manera ordenada. Y de esa manera se activa este principio de la autocuración. Pero eso que nosotros hacemos desde la mano, desde la razón y la conciencia, desde esto chiquitito que estamos acá, hay formas de hacerlo a través de programas mentales, a través de herramientas que se practican y se autogestionan uno mismo, que te permite hacer lo mismo desde la computadora, desde el software. Se han hecho estudios, por ejemplo, donde se colocan una serie de neurotransmisores a nivel del cuerpo y a nivel del cerebro. Y se le pide al paciente que haga una actividad física, por ejemplo, puede ser nadar o correr o una sesión de yoga, etc. Y la computadora captó cómo ha sido el movimiento, la contracción, el estímulo, el sangrado, la vascularización, etcétera, de cada parte del cuerpo. Y esos datos los meten en una computadora. Y después hacen lo mismo en un grupo de gente que le ponen los electrodos, todo, y le dicen que tienen que hacer el ejercicio, pero que es solamente es un grupo distractor, un grupo al que no se le dice ninguna información, ¿ya? Y después está el otro grupo al cual le hacen hacer un proceso de visualización. Entonces, lo sitúan en una, o sea, en una situación mental de visualización, le proponen un cuento, una guía que le van relatando y que la persona tiene que visualizar. Y resulta
que estos electrodos que estaban en el cuerpo distribuidos a lo largo de los grupos musculares y de las articulaciones, experimentaban y marcaban el mismo estímulo que la persona que lo estaba haciendo físicamente. Entonces, a partir de ahí, empiezan a suceder un montón de fichas, empiezan a caer, que te hacen entender, primero, cómo funciona la mente, cómo la mente capta la información, cómo la mente interpreta lo que está pasando aquí a nuestro alrededor como algo que no podemos confirmar que es real. Eso es importante saberlo, porque eso en la física cuántica, eso está ya recontra comprobado. Todo forma parte de la interpretación de la mente. Y a partir de ahí se activan o se inhiben ciertos programas dependiendo el detonador. Entonces, por ejemplo, si yo sé que me despierto porque hay un shock hormonal y ya estoy pensando en el desayuno, entonces mi boca empieza a secretar de manera previa al suceso los jugos gástricos para empezar el proceso de digestión. Por lo tanto, la mente es completamente manipulable. Ho capito, Yo a la Lorenzo, mente che la puedo, la mente tiene una red neuronal come te vas a que es donde están todos los automatismos del cuerpo, todo lo que uno hace en piloto automático, ¿no? En el ritmo, en el tun, 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 donde el cuerpo no puede. Cuando nosotros entramos en el ritmo, en esta zona de confort, estamos en un momento de estancamiento energético y físico. Y es importante salir de esa zona de confort. Entonces, eso te mantiene en actividad y en movimiento. Así es. Justo cuando hablamos del principio del cuerpo como un todo, ¿no? Entonces tenemos que entender esta interacción entre cuerpo-mente. Miren, estos principios osteopáticos son planteados como con Don Nicolás a fines del 1800, o sea, estamos. 1907 creo que terminó poniéndolo Steel. Steel, exacto. Eh, entonces, tenemos esta relación cuerpo-mente. Ahora, lo que nosotros sabemos es hacer el enlace fisiológico de estos procesos. Nosotros hemos estudiado por años y podemos hacer explicaciones muy complejas, bueno, serían aburridas también, de realmente cómo la mente tiene diversos canales para afectar el cuerpo. Entonces, muchas de las alteraciones que estamos sintiendo como pacientes en el cuerpo vienen de los procesos mentales. Por eso nuestro trabajo como osteópatas, si bien abordamos el cuerpo, siempre estamos pensando en los estímulos que estamos generando en la mente. Y como decía Nicolás, una de las herramientas, lógicamente, son nuestras manos, es nuestro abordaje manual. Ustedes nos conocen, son pacientes nuestros, han recibido sesiones con nosotros y hemos trabajado este trabajo, hemos hecho este trabajo manual. Pero también reciben indicaciones, también reciben consejos, pautas, cambios de estilo de vida. Por eso nos preocupamos por su sueño y hablamos qué tal estás durmiendo, por eso le damos indicaciones de cómo cambiar la alimentación, por eso estamos hablando de cómo cambiar muchos hábitos y también han experimentado con nosotros seguramente trabajos de programación, trabajos de visualización. Y entonces miren la cantidad de herramientas que tenemos para poder llegar a la salud. Bien. Pero lo que buscamos, más que ustedes lo hagan en una sesión de osteopatía, es que ustedes aprendan a gestionar, a autogestionar su salud. Esa es la motivación principal de estas reuniones, son que ustedes se motiven para buscar herramientas de autogestión. Y nosotros poder guiarlos en ese camino. Hoy en día ustedes pueden entrar a las redes sociales y encontrar miles de fórmulas, ¿no? Miles de procedimientos y a veces nos confundimos porque escuchamos tantas cosas. Hace poco les presentaba un video de TikTok, ¿no? Muy gracioso de un pate que decía comer en el 2024, ¿no? Entonces quería tomarse un vaso de leche y salía una información de que la leche es mala. Quería comer pan y
el pan es malo. Quería comer carne y la carne es mala. Quería comer fruta y la fruta es mala. Quería comer verduras y las verduras, y al final todo era malo y no sabía a quién hacerle caso, ¿no? Bien. Pero si se desmenuza eso y se explica bien, entonces vamos a entender qué es lo que sucede. Parte de eso también es nuestra intención, ¿no? Claro, Tratar de claro. ayudarlos a revisar la información que recibimos en redes sociales, la información que recibimos de nuestros amigos, familiares, cuando algo nos duele, entonces todos empiezan a darles a ustedes recetas, ¿no? Haz esto, a mí me funcionó esto, Claro, claro. etcétera. Entonces, ordenar esas ideas hablando justo de los principios osteopáticos. Bueno, y parte de la propuesta también es que de parte de ustedes nos hagan llegar temas que les puedan gustar, que se toquen, ¿no? Que se conversen, que ver diferentes opciones de resolución, entender un poco qué es lo que pasa, ¿no? Así es. En el canal vamos a ir poniendo encuestas. Nosotros igual ya tenemos un programa para estos primeros, para estas primeras charlas, ¿no? Pero a través de las encuestas, ustedes van a poder, digamos, vamos a nosotros poder entender su mayor necesidad, su mayor demanda. ¿Bien? Bueno, creo que ha sido interesante como un inicio, ¿no? Como un inicio, poner un panorama amplio de lo que vamos a ver. Ya nos va a dar tiempo. Esto inicia y no termina. Esto va a ser parte de la actividad del Sí. centro osteopático. Va a ser parte de nosotros. Hoy estamos Nico y yo. También está Pamela, Marian. Van a estar en futuras reuniones. Y bueno, Ahí vamos a ver. están haciendo un proyecto también, están haciendo un proyecto. Así es, así Muy es. Hay muchos muy proyectos ahí. interesante, y es, la verdad, lo vamos, o sea, esto se lo decimos a ustedes y si quieren compártanlo, pero este proyecto se trata de dar toda la información. Vamos a dar toda la información que la gente necesite para estar bien. Así es, así es. Así que bueno, gracias por su atención. Compartan esta No. información con sus familiares, invítenlos a participar en el canal. Pueden solicitarles a Pilar, a Luciana, de repente que les manden los enlaces para que ustedes puedan compartirlo de manera más fácil, o de repente, no sé, hacer unas historias en sus redes sociales. Creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Compartir esta información con la mayor cantidad de personas posibles. Ya. Bueno, excelente, que tengan una buena semana. Y la próxima, Héctor, ¿cuándo es? En 2 semanas. En 2 martes, en junio, déjame ver, uy, no tengo el calendario en la mano, estamos 28, el martes 11. Martes 11 a las 7 de la tarde por el mismo canal. Por el mismo canal. Bien, Ya. muchas gracias por su tiempo y su atención. Cuídense Da, mucho. buenas. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao.